prefabricados que manejamos en Fester son los impermeabilizantes Festermid. Ustedes los van a identificar porque son esos rollos que son esos rollos negros que tienen una gravilla encima, que es la protección justo del sistema impermeable, que es el asfalto, y puede venir en color rojo, puede venir en color blanco, que ese color blanco realmente es gris, o puede venir en verde. Entonces, estos impermeabilizantes vienen listos para instalarse. Se instalan con fuego, los colocamos y en el momento que los acabamos de instalar ya están listos para usarse. Estos no hay que esperar a que seque o tienen algún tipo de demora. Y son de los sistemas más nobles. Este tipo de sistemas normalmente puede resolvernos situaciones en losas que estén muy críticas, en losas que tengan condiciones de alto movimiento, muchas grietas, muchos daños. Ahí la única situación es que no soporte el peso del manto prefabricado, que realmente tampoco es tanto. El manto prefabricado, incluso si ustedes lo ven a la vista, tiene de 3 a 4.5 milímetros los productos de Fester. Entonces es muy diferente al espesor que puede llegar a tener otro tipo de sistema. En este caso, los acrílicos que acabamos de mencionar, que son películas muy, muy delgadas, que en húmedo nos dan hasta 1 milímetro y ya en seco pues va a reducir, ¿no? Entonces, estos prefabricados realmente son sistemas robustos que nos van a resolver muchas situaciones en la mayoría de los elementos constructivos que tenemos. Y adicional a que los podemos ver a la vista y que nos pueden incluso adornar en algunas casas por su color rojo, que nos da bastante vista, también los podemos tener encapsulados. En este caso, estos sistemas pueden quedar bajo algún acabado pétreo. En algunas ocasiones lo colocamos en losa con sobrelosas que nos hacen el piso para rodamiento o para alguna otra situación, o pueden quedar bajo charolas de baño, en jacuzzis o incluso bajo teja. Entonces, realmente el prefabricado es un sistema asfáltico, pero ya está listo nada más para instalarse con fuego y que es muy noble en esa parte, ¿no? Entonces, adicional a esto, también vamos a tener los sistemas asfálticos. ¿Cuáles son los sistemas asfálticos? Digo, el prefabricado es asfáltico, pero los sistemas asfálticos que les menciono son los que son embarrables. Estos los podemos tener en base a agua o en base solvente. Normalmente, este tipo de sistemas son las tecnologías primarias que empezaron a surgir para la parte de impermeabilización. Las usamos todavía porque sabemos su eficiencia de toda la vida, pero ya hay tecnologías más nuevas, más limpias que ahorita son más prácticas de usar, ¿no? Como por ejemplo los acrílicos, que nos gustan mucho, pero estos asfálticos, una de las características es que son negros y este color negro se debe de proteger de la luz del sol para poder alargar esos tiempos de vida. Entonces, en la parte de los asfálticos, normalmente cuando tenemos asfálticos los colocamos encapsulados, los colocamos bajo acabados pétreos, en charolas de baño, en algunos muros que van enterrados y que van en colindancia con el terreno natural, o incluso en la parte de cimentaciones se utilizan mucho de toda la vida este tipo de sistemas. Normalmente lo que va expuesto es la protección que le ponemos arriba. Y también tenemos los sistemas cementicios, que es como que lo último en tecnología que ahora tenemos, ¿no? Pues dices, como algo rígido ahora es un impermeabilizante. Pues sí, y nos resuelven muchas situaciones, sobre todo en elementos donde ya no llegamos con un sistema elástico como el acrílico o con un sistema muy suave como el prefabricado. Entonces aquí entramos con los sistemas cementicios, pero también este tipo de productos, una vez que los instalamos, no hay de que tengan un deterioro o un desgaste, realmente son libres de mantenimiento. O sea, si yo coloco un cementicio, me va a contener presiones hidrostáticas muy altas, por ejemplo, CR99 o el Admix, Nanotech Admix, que son productos que van directamente sobre nuestro concreto. Entonces, este tipo de tecnologías realmente son libres de mantenimiento, nos resuelven situaciones muy particulares, entonces no es de que los vamos a ver, vamos a hacer la inversión, la solución de nuestro problema o la prevención del mismo y nos vamos a olvidar de este tipo de productos. Incluso los de lo más sencillo o práctico que utilizamos, como el CR66, lo utilizamos mucho para la parte de cisternas, que tiene contacto con agua potable y que al final no es que le tenga que estar cambiando o renovando este sistema a mi elemento. O sea,
lo instalo y me olvido. Tengo la funcionalidad para la que fue diseñado este sistema. Por último, tenemos los sistemas que son de poliuretano, que esta tecnología fue desarrollada porque es de alto desempeño. Cuando tenemos espacios o áreas donde tenemos un uso rudo, en este caso, por ejemplo, un tránsito vehicular, un acrílico o un prefabricado no nos soportan ese tipo de situaciones en elementos horizontales donde quedan expuestos, etcétera. Entonces, para este tipo de situaciones, hacíamos uso de los prefabricados, pero teníamos que dejarlo bajo un acabado pétreo. Entonces, esto era sinónimo de ponerle más peso a mi losa. Entonces, hoy día ya tenemos sistemas muy ligeros como el poliuretano, que son 3 milímetros máximo, y eso es en la totalidad del sistema, porque se coloca una arena para hacerlo antiderrapante, pero realmente de productos que trabajan es alrededor de 1 milímetro lo que trabaja. Entonces, así de ligero es, y aparte, este producto nos va a dar esa resistencia mecánica y esa resistencia a la intemperie para poder transitar esos vehículos que puedan quedar expuestos y entonces poder hacer uso o solución de esas áreas donde vamos a tener esos usos y que tenga el desempeño que necesitamos nuestro sistema impermeable. Entonces, en grandes rasgos, estos 5 son los sistemas impermeables de Fester que nosotros tenemos para ofrecerles alguna solución dependiendo de la situación que se nos esté presentando. Bueno, pues entonces dijimos los sistemas acrílicos, que son los elásticos, los que vienen en cubeta, los vamos a poder tener en colores verde, en colores rojos, en colores blancos, los vamos a poder tener sobre láminas que nos bajan las temperaturas, incluso los sistemas acrílicos impermeables también los tenemos en una categoría para muros, para la parte de fachadas, como son el Fester Acryton Fachadas. Entonces también nos van a ayudar a hacer la impermeabilización de este tipo de elementos y igual quedan expuestos. Entonces este tipo de sistemas los vamos a poder dar mantenimiento. Estos están expuestos y entonces con el ambiente y demás van a tener cierto desgaste, y entonces a estos tipos de sistemas vamos a poder darles algún tipo de mantenimiento, algún tipo de ayuda para extender su vida útil, ¿no? Porque dependiendo del clima es cómo va a estar el deterioro de este tipo de productos. Bueno, los sistemas prefabricados. Dijimos que eran estos rollos negros que tenemos listos para instalarse, como lo vemos aquí. Tenemos en color rojo y en color verde. Y también existen en color, le decimos nosotros blanco, ustedes así lo van a encontrar, pero realmente es un gris, que es el gris de la arena. Estos productos, igual, dependiendo del trabajo que haga, en naves industriales enormes, en hospitales, en escuelas, vamos a tener esto para resolver así, de forma inmediata. Una vez que se instala, ya está listo, ya le puede caer la lluvia encima. Lo único que tenemos que hacer es ese tapete continuo cerrado, donde necesitamos evitar, es prácticamente una lona que no va a permitir el paso del agua y que dependiendo de la estructura, cómo se mueva, le va a permitir ese movimiento, ¿no? Entonces, por eso es tan noble y por eso nos resuelve en tantas superficies la impermeabilización este tipo de productos. También tenemos la parte de los cementicios. Los cementicios, como habíamos mencionado, van a quedar normalmente en la parte de cimentaciones o en muros que el producto queda encapsulado. Nosotros no lo vamos a ver, no va a quedar a la vista, va a quedar completamente tapado. Entonces, prácticamente estos sistemas son libres de mantenimiento. Entonces, quedamos. El acrílico lo podemos dar mantenimiento, el prefabricado le podemos dar mantenimiento a lo que no quede bajo acabado pétreo. Y en la parte de los asfálticos prácticamente son libres de mantenimiento porque van a quedar encapsulados. Si yo lo puse en una charola de baño, no le vamos a estar retirando todo para darle mantenimiento y después vengo y pongo todavía otra vez mi azulejo y mi piso y todo, ¿verdad? Entonces, justo esa es la ventaja que tenemos con este tipo de productos. Y en la parte de los cementicios es algo muy similar. Yo voy a tener elementos que voy a estar protegiendo con este tipo de productos, que es el concreto en sí, que es el que va a hacer mi construcción. Entonces, cuando tengo altas presiones hidrostáticas, trabajo con mis Nanotec, que penetran prácticamente en mi elemento pétreo y van a trabajar dentro de él y van a estar obturando y me van a hacer la impermeabilización. Entonces yo sobre eso no voy a hacer ningún tipo de mantenimiento, ¿no?
Ya si hay algún tipo de daño estructural u otra cosa, eso ya es diferente, ya no es tanto un mantenimiento, ya serían reparaciones puntuales, pero por el elemento constructivo, no tanto por mi impermeabilizante. Y cuando utilizo esto para cimentaciones, para cisternas o incluso para charolas de baño o jacuzzis o algunas otras áreas, igual no los voy a ver, van a quedar ahí abajo y van a quedar instalados y van a ser libres de mantenimiento. Y finalmente la parte de los poliuretanos. Dijimos que estos sistemas son los de alto desempeño, son muy ligeros y que estos productos quedan expuestos tanto al ambiente como al tránsito que tengan, al uso rudo que vaya a tener el área en donde los colocamos. Entonces, estos productos se pueden llegar a dañar puntualmente por algo externo y podemos trabajar directamente sobre ellos para hacer esa reparación y podemos darles mantenimiento para extender la vida útil y la funcionalidad de estos sistemas también. No sé si hayan identificado, pero hay algo muy particular que tienen estos productos o estos sistemas justo cuando les podemos dar mantenimiento. ¿Y qué es esto? Es que son sistemas que van a estar expuestos a la intemperie. Nosotros vamos a tener estos dos tipos de sistemas. Los sistemas que están expuestos a la intemperie, nosotros vamos a trabajar, a poder darles mantenimiento y también vamos a tener sistemas impermeables que van a quedar encapsulados, que nosotros ya no vamos a estar viendo. Una vez que los usemos y nos hayan resuelto nuestro problema, prácticamente nos vamos a olvidar de ellos, ¿no? Como son los cementicios, los asfálticos embarrables que nos quedan encapsulados en alguna solución de problema. Entonces, los sistemas que quedan expuestos a la intemperie son los que podemos dar mantenimiento. ¿Y cuáles son estos? Ya los revisamos en un inicio. Entonces, los sistemas que quedan expuestos a la intemperie son los acrílicos que encontramos en la mayoría de las casas, en algunas láminas de industria, en algunas naves industriales, los prefabricados que igual se utilizan muchísimo, sobre todo en naves enormes, ¿no? Donde quieren resolver el problema muy rápido y aparte son estructuras muy viejas que tienen alto movimiento. Entonces, como es un producto tan noble, ahí es donde los vamos a estar encontrando. Y los poliuretanos, que son de alto desempeño, son muy ligeros y que también van a estar expuestos tanto a la intemperie como al tránsito o al uso que tengan, ¿no? O sea, no nada más es la lluvia y el calor y el frío, no. También va a ser el uso rudo que va a tener este sistema arriba de sí mismo. Bueno, entonces con estos son con los que vamos a estar trabajando el día de hoy. Entonces, el criterio para revisar a qué le tengo que dar mantenimiento o hacer alguna reparación es que yo los tenga visibles estos sistemas. ¿Y cómo es? Cuando los tengo expuestos a la intemperie y van a ser mis sistemas acrílicos, mis sistemas prefabricados y mis sistemas de poliuretano. Entonces, cuando estos sistemas los tengo expuestos, yo voy a poder trabajar sobre ellos. Entonces, esa es el primero de los criterios. Ahora, ¿cómo sé si les puedo dar mantenimiento o no? Ya sé que es acrílico, ya sé que es prefabricado, ya sé que es poliuretano y está expuesto. Lo veo. ¿Tiene algún daño? Bueno, pues la segunda es que yo tengo que tener un sistema funcional. No debe de tener filtraciones. Debe de estar en condiciones adecuadas. Cuando yo tengo un vehículo que compramos, que usamos, le damos mantenimiento para tenerlo en perfectas condiciones y poder seguirlo utilizando. Si yo tengo un vehículo que chocó o que tuvo alguna avería mecánica y que tengo que detener porque ya no funciona, ya no puedo circular con él, ya lo que le tengo que hacer es una reparación. Ya no es mantenerlo en condiciones, pues si no lo voy a mantener en malas condiciones, no. Es algo que está bien, que está en uso y que está funcionando, a eso es a lo que le vamos a dar un mantenimiento. Entonces, en eso es en lo que nos vamos a enfocar para identificar que es un sistema acrílico que ya tiene muchos años, que me trabaja muy bien y que no quiero arriesgar el daño que pueda surgir más adelante. Entonces, a ese sistema yo le puedo hacer un mantenimiento. Si yo tengo un prefabricado que igual está trabajando bien, pero por el viento, por la lluvia, se empieza a caer esa gravilla, se empieza a decolorar, empieza a verse más la parte negruzca que es la del asfalto, que esta al quedar expuesta al sol, pues entonces empieza a degradar estos rayos del sol, pueden empezar a degradar nuestro sistema impermeable como tal. Entonces, eso es lo que queremos cuidar. No tengo filtraciones, no hay averías mayores, pero quiero darle mantenimiento a ese sistema.
Así es como voy a identificar que es un sistema impermeable susceptible para darle un mantenimiento. Y un sistema de poliuretano, igual por el trabajo. Cuando nosotros tenemos una instalación muy buena y demás, pero tiene tránsito vehicular, todo el tiempo va a tener un tipo de abrasión, pero tengo la impermeabilización, no hay filtraciones. Entonces va a llegar un momento en el que ese grado de desgaste me va a alertar y me va a decir, ¿sabes qué? O le das un mantenimiento o se va a dañar al grado donde ya lo vas a tener que sustituir o colocar otro impermeabilizante. Entonces, ese es el segundo criterio que necesitamos tomar para poder definir si vamos a dar un mantenimiento. Y dices, bueno, pero tiene un daño, coloqué una antena hace poco y rompí el sistema y ni modo que no le pueda dar mantenimiento, ya lo tengo que quitar y poner uno nuevo. O de repente hubo un sismo, hubo unos movimientos, yo identifico una grieta en mi losa, necesito revisar, necesito reparar, se dañó el sistema, pero lo identifiqué, ni siquiera ha llovido, no se me está metiendo el agua en este momento, no se ha dañado más allá mi sistema. Podemos reparar y podemos dar ese mantenimiento. Si de repente con el tiempo el prefabricado empieza ya a decolorarse, se empieza a ver negruzco y demás, y de repente en la parte de las bajadas, por el mismo uso y el mismo movimiento, como que se empieza a levantar el sistema y como que empieza a entrar agua ahí y demás. Puede haber daños, pero daños menores que no me comprometan mi sistema impermeable, que no vaya más allá de dañármelo al grado de no poder ser reparable. Entonces, esa parte va a ser cómo voy a identificar si el daño es mayor. Bueno, si yo ya tengo filtraciones sin ton y son en el interior del inmueble, cuando tenemos algo así decimos necesito un impermeabilizante, no decimos necesito reparar algo, es necesito un impermeabilizante. Cuando ya necesitamos un impermeabilizante, ya es alerta de que tal vez no podamos dar un mantenimiento, sino hacer una sustitución del sistema. Habría que revisar si no la reparación es mayor como para mantener ese sistema, y habrá que ponderar en costos qué es más viable, reparar todos esos daños o hacer el cambio del sistema impermeable. Porque a veces cuando hacemos reparaciones hay cosas que se quedan abajo, que no se pueden mover o que ya se quedan ahí encapsuladas y que a veces no es tan conveniente, ¿no? En este caso el agua encapsulada. Y en los sistemas de poliuretano, por ejemplo, cuando tenemos movimientos, estos tienen muy buen desempeño en la elongación del producto, pero a pesar de eso, son sistemas que trabajan un poquito diferente al prefabricado y al acrílico. Son sistemas que van completamente adheridos al sustrato, en este caso a la losa, porque si fueran materiales suaves o productos suaves, a la hora de pasar la llanta nos los deterioraría. Entonces, el hecho de que esté completamente adherido me lo va a hacer trabajar en un punto muy pequeño, que aunque tenga 300% de elongación, puede generarse una fractura porque el punto que trabaja es muy pequeño. Entonces, esas grietas que se pueden llegar a formar por algún movimiento estructural, algo extraordinario o el trabajo de la misma losa, son reparables mientras no tengamos entrada de agua. Una vez que tenemos entrada de agua en cantidades grandes y, por ejemplo, en un prefabricado que en un punto entra y puede estar filtrando el agua en otro, o cuando ya la parte del interior de mi losa ya está muy húmeda, porque ya no son susceptibles a que pueda hacer un mantenimiento, porque ya es conveniente retirarlo. Porque en este tipo de sistemas yo tengo una barrera al agua y al vapor y a toda esta humedad. Entonces, si yo se la coloco teniendo abajo esa humedad con la temperatura va a hacerse vapor y ese tiene una presión muy fuerte y me puede llegar a levantar hasta el mejor producto. Entonces, ese tipo de situaciones las debo de prever, que si yo quiero hacer un mantenimiento arriba de algo que está así, me puede durar muy poco y se puede levantar todo el sistema que instale si yo no preví que tengo abajo mucha humedad y que me va a generar abombamientos en mis sistemas y esos son susceptibles a dañarse muy rápidamente. Entonces, por eso hay que hacer estas revisiones. ¿Cuándo es conveniente que yo mantenga y extienda la vida de mi sistema o cuándo tengo que hacer una reparación mayor o una sustitución completamente del sistema impermeable que tengamos en ese momento? Entonces,
Si yo ya vi que tengo que tener un sistema expuesto a la intemperie, que tengo que tener un sistema funcional que no tenga daños o que puede tener daños, pero estos daños no deben de comprometer mi sistema impermeable, no me deben de comprometer al grado de decir, no, esto ya cuesta más repararlo o tratar de repararlo que sustituirlo. Bueno, pues estos daños también no pueden llegar a ser más del 30% de toda mi superficie, porque si no ya los costos, el costo-beneficio ya no es viable, ¿no? Entonces ya habría que estar revisando si en verdad me va a hacer mejor hacer un mantenimiento o hacer una sustitución. Entonces así como que son los puntitos que podemos tener muy en cuenta a la hora de decidir o de definir dar un mantenimiento a un sistema impermeable. Y entonces ya tenemos nuestros sistemas impermeables y ya dijimos que están expuestos y que no están comprometidos, y entonces a estos sistemas les vamos a poder hacer una reparación, un mantenimiento, o en dado caso que esté demasiado dañado y comprometido mi sistema, voy a poder hacer un reemplazo del sistema impermeable. Y son el acrílico, el prefabricado y el de poliuretano, sobre los que voy a poder trabajar este tipo de situaciones. Bueno, pues ya tengo mis sistemas y ya decidí que le voy a hacer mantenimiento, y entonces ahora llego a hacer una revisión. ¿Qué es lo que yo tengo que revisar? Digo, no se me filtra el agua, todo está correcto, nada más hay que pasarle ahí encimita algo para que se mantenga. No, hay que subir y hay que revisar. ¿Qué vamos a revisar del sistema? Nada más que se vea rojo bonito, blanco bonito, quitarle la basura. Bueno, pues no, nada más es eso. Hay que revisar. Hay puntos muy particulares en una instalación del sistema que hay que identificar. Si tenemos juntas constructivas donde el concreto se unió en diferentes momentos y eso va a tener movimiento independiente, no es una losa monolítica, no se hizo en una sola vez. Se hizo primero una parte y luego se hizo la otra. Y todo ese elemento, aunque quedó unido, se hizo en diferentes momentos. Esa es una junta constructiva. Entonces, puede ser en la terminación de una escalera, en la continuación de un cuarto, incluso en la continuación de casas, ¿no? Si tenemos una serie de casas de interés social que ahora se dan mucho en serie, entre esos elementos también ahí tenemos un elemento que está trabajando por separado. Entonces, esos son los puntos donde tenemos que identificar que no esté roto nuestro sistema o que no esté abierto y que permita el paso del agua. Ahí es donde tenemos que revisar para poder hacer una reparación puntual. Toda la parte de uniones en los pretiles, todo lo que nos hace ángulo de 45 grados, igual. Esa parte es susceptible al movimiento y ese movimiento es, cada elemento se va a mover por separado. Yo abajo tengo concreto y arriba tengo ladrillo a lo mejor, y entonces la temperatura y el frío van a influenciar de manera diferente, entonces esa expansión y contracción ligera que tienen no es exactamente la misma, y eso nos puede generar algún tipo de grieta, o de repente, ¿no? Hay algún asentamiento que no quisiéramos en nuestras construcciones y se movió y se abrió, se fracturó ahí nuestro sistema. Eso es lo que hay que reparar. Abajo de los tinacos a veces tenemos bases, ya sea de muros construidos ahí de ladrillo, o a veces tenemos algunos elementos metálicos instalados que pudieran ser las patas que están en contacto directo con nuestra losa. Hay que revisar, todas las entradas de agua son susceptibles a tener una falla, porque son elementos independientes, se van a mover muchísimo, aunque nosotros no veamos el movimiento. Eso nada más con la contracción y expansión que tienen los diferentes materiales de construcción, como es el metal o como es el concreto, nada más con eso vamos a tener un alto movimiento y es susceptible a tener una falla en ese punto. Entonces ahí hay que revisar. Si tenemos domos, toda la parte del cierre, es lo mismo, tenemos elementos distintos. El marco del domo puede ser de aluminio o metálico, y aparte el otro es el acrílico, o algún cristal, y la parte de abajo es concreto o es un contorno de ladrillo. Entonces tenemos elementos distintos de diferentes materiales. Eso de entrada ya es que se van a mover por separado. Entonces ahí es donde tenemos que identificar si tengo alguna falla. ¿En dónde más? En antenas. Si tengo
alguna antena o alguna tubería de agua que atraviesa, no sé, mi losa y la sellé bien para que no pasara el agua, o alguna grieta por movimiento que de repente se ve marcada sobre mi sistema. Eso es lo que tenemos que reparar. ¿Cuándo es la época de revisión? Justo ahora, estamos en época de mantenimiento. ¿Por qué? Porque no tenemos lluvia. Cuando no tenemos lluvia es el momento de hacer las revisiones. Es el mejor momento de hacer una prevención para que cuando nos llegue justo esa temporada de lluvias, eso ya esté cerrado, ya esté subsanado y ya no tengamos ningún daño. Entonces, justo esa es la parte que nosotros tenemos que ir identificando. Todos esos puntos críticos. Entonces, eso es adicional, eso es la parte de reparación. Igual, de repente, ¿no? Hicimos una construcción y rompimos aquí puntualmente el sistema impermeable. No es un punto crítico, pero ahorita ya lo rompí porque tenía que hacer algo y no podía dejar de hacerlo. No hay problema, eso se repara puntualmente. Necesito redireccionar la bajada de agua porque la cambié, aquí puse un muro y entonces ahora la voy a mandar hacia otro lado. Tengo que hacer una renivelación, la hacemos, no hay ningún problema. El sistema no está comprometido, puedo hacer la reparación y después puedo darle el mantenimiento a esa impermeabilización. Entonces, todo ese tipo de situaciones son las que yo puedo identificar. Entonces, puedo subir y puedo decir, no tengo ningún problema, le voy a dar mantenimiento, pero aguas, siempre revisemos estos puntos que son de alerta, que van a tener un movimiento diferente al total de la losa. A todo lo demás, a lo que tenemos monolítico y aplicado, no va a tener a lo mejor mayor problema. Pero donde va a tener un movimiento mayor o pude tener una falla es justo en esos puntos. Ahí es donde hay que revisar, que de hecho son los puntos que revisamos y que aseguramos cuando hacemos una impermeabilización. Para dar un mantenimiento, ya dijimos qué es lo que vamos a revisar. Entonces ya dijimos que son nuestros sistemas acrílicos, prefabricados y de poliuretano. Entonces ahora, ¿qué voy a usar para mi mantenimiento? Para dar un mantenimiento a un sistema acrílico voy a utilizar los mismos productos que utilicé para la impermeabilización. Lo único es que vamos a cambiar los rendimientos. Cuando yo tengo un sistema acrílico, digo, aquí no les puse paso a paso cómo es que hacemos una impermeabilización, para justo invertir el tiempo en esta parte del mantenimiento. Pero el cómo hacer una impermeabilización también lo tenemos en algún webinar muy particular justo de ese sistema, si queremos verlo a detalle y tranquilamente. Pero bueno, suponemos que sabemos cómo va mi sistema impermeable porque ya lo instalé en algún momento. Entonces ahora, para hacer un mantenimiento del mismo, yo tengo que utilizar el primario del sistema. Bueno, primero yo tengo que hacer una limpieza y ya que hice una limpieza hago la aplicación de mi sistema. ¿En qué consiste esa limpieza? Puede ser que solamente barrí las hojitas que había, el polvo, incluso si es un sistema impermeable funcional, yo puedo llegar con la manguera y hacer un lavado de mi superficie para tenerla limpia y bonita. Y después sobre eso ya trabajo sobre un espacio donde ya preparé mi superficie para trabajar. Entonces esa limpieza es muy importante. Entonces con un sistema impermeable funcional que no tiene daños, podemos hacer eso. Si llega a tener daño, primero llegamos a cerrar esos daños y después hacemos esa limpieza y alistamos para hacer un mantenimiento en el sistema. Entonces vamos a usar nuestro primario, que es el enlace con lo que tenemos abajo. En este caso va a ser el enlace con el sistema acrílico anterior porque lo tenemos envejecido. Si yo llego y coloco una capa de mi sistema acrílico nada más sobre puede quedarnos muy bien, pero al paso del tiempo pudiera levantársenos como una sábana, entonces no queremos eso, ¿verdad? Entonces el sellador es importante. Si no lo pongo como sellador acrílico o como mi primario de los acrílicos, lo que puedo hacer es que con el mismo producto puedo generar mi primario. Hago mi dilución, coloco esta capa primero muy delgadita del producto que está muy diluido y después que seque, ahora sí vengo y coloco mi capa de mi producto con el que voy a trabajar. Podemos hacer uso de membranas como la Revoflex o la Acryflex. Si tenemos algún refuerzo puntual que identificamos,
que necesitamos reforzar porque fue el de falla, ¿no? En caso de que haya alguna. Entonces realmente vamos a usar los mismos productos que utilizamos para la impermeabilización. Lo único es que aquí vamos a poner nuestro sellador y nuestra capa para hacer el mantenimiento del sistema. Normalmente utilizamos el de la misma calidad del producto que tenemos abajo. Si tengo un producto de 4 años, uso uno de 4 años. Si tengo uno de 5, de 6, de 8, si tengo acrílico ProShield, o si tengo Critton ProShield, o si tengo AS, utilizo. Normalmente hay que buscar el mismo producto del que tenemos abajo para no estar haciendo combinaciones. Y lo que vamos a hacer es extender la vida del sistema que tengo instalado. No porque tenía un sistema de 3 años y ahora le voy a dar mantenimiento con uno de 8, pues ahora me tiene que durar 8 años. Aguas con eso. Yo tengo un sistema impermeable que coloqué originalmente y mi expectativa de tiempo de duración es el original, y lo que vamos a hacer es dar un mantenimiento para ampliar el tiempo de vida de este sistema. Si yo voy a hacer un mantenimiento, no tiene caso que le coloque un sistema de muchos más años o de más garantía, porque la garantía original es la que persiste, no lo que le pongo arriba. Para que la garantía del de arriba valga, tenemos que colocarlo correctamente, que es esto, con sus cantidades completas. O sea, yo tendría que colocar en mi sistema nuevamente completo, mis 2 capas, mi primario, y tengo que preparar superficie, limpiar, reparar, resanar, poner puntos críticos, y entonces coloco mi sistema. Y entonces sí tengo la vida de lo que le estoy poniendo arriba. Entonces, no nos vayamos con la finta de que le tengo que poner entonces uno de mucho más durabilidad. Le vamos a poner el de los mismos años que utilizamos. Y para la parte de reparaciones puntuales, ahorita en época de mantenimiento, pues también tenemos nuestra categoría de productos. Tenemos selladores como el Super-Seal P, como el FT201. Tenemos algunos reparadores que son muy rápidos como el CM201 o el CM202. Que son cementicios, o tenemos el Festerbond, que es nuestro multiusos en esta parte de las reparaciones. Entonces, dependiendo de lo que necesitemos reparar o acondicionar en nuestro sistema, si es una nivelación, puedo usar un mortero tradicional y solamente lo refuerzo con un poco de Festerbond y hago mi reparación. Si tengo que hacer el sellado de una grieta que se me formó y no me quiero arriesgar, pues ni siquiera le meto el sellador acrílico, el resanador acrílico, coloco mi Super-Seal P directo, ¿no? O mi Fester FT201. Entonces tengo alternativas dependiendo del daño para poder hacer esas reparaciones. Entonces, por eso lo pusimos en un cuadrito aparte, porque las reparaciones pueden o no pueden existir. Pero lo que sí es que para el mantenimiento necesito mismo problema, primario y producto. Y en el rendimiento solamente de una capa o un 60% de lo que es mi sistema completo. No voy a usar el 100, voy a usar el 60% de la cantidad de producto que voy a estar requiriendo. Muy bien, entonces eso fue para los acrílicos. Para la parte de los prefabricados, ¿cómo le damos mantenimiento a un prefabricado? ¿Qué le vamos a poner? Otro Festermip ahí arriba, no, ¿verdad? Entonces, el Festermip como tal es un sistema muy noble, dijimos. Entonces, esta gravita que tiene arriba es la protección de mi sistema. Entonces, lo único que tenemos que hacer cuando ya pasó el tiempo y esta gravilla se ha estado cayendo es mantenerla o hacer el cierre de la luz, de que la luz no le dé justo a la película o a la parte negra de mi sistema, de mi producto. Entonces, ¿con qué tapamos los asfálticos embarrables? Tenemos por ahí un producto que se llama Fester Blanc, es acrílico, no es como tal el impermeabilizante, ¿no? Lo usamos más como una pintura, pero es la que va a tapar justo el sistema. Es como si le volviera a poner gravilla, pero no le vamos a poner gravilla. Podemos hacerlo, podemos meter fuego, podemos tirar gravilla, pero como ya es un sistema de más tiempo, más bien hacemos uso de los sistemas acrílicos. Entonces, puedo usar el Fester Blanc, que es un recubrimiento acrílico para tapar mi sistema asfáltico, en este caso el prefabricado, y mantener y extender la vida del mismo. O podemos utilizar un sistema acrílico. Si yo utilizo una Critton ProShield de cualquier edad o algún otro acrílico
yo necesito utilizar el sellador. Entonces yo tengo estas dos alternativas. Yo puedo usar mi Fester Blanc, lo tenemos en rojos, en verdes, me parece también, y puedo también hacer uso de un sellador acrílico, que es mi primario, para hacer el enlace junto con un impermeabilizante acrílico. Entonces aquí también aguas. ¿De cuántos años mi sistema? Bueno, ¿qué edad o qué durabilidad tiene el sistema original? En la parte de los asfálticos o de los prefabricados tenemos desde 7 años, 8 años, 12 años, 15 años. Entonces, ¿de qué calidad es mi producto? ¿Cuándo le voy a volver a dar mantenimiento? ¿Dentro de 3 años? ¿Dentro de 4 años? ¿Dentro de 1 año? Entonces, en base a eso buscamos qué producto le ponemos. Entonces, realmente aquí el acrílico, el acritón, lo vamos a utilizar como si fuera una pintura, como si fuera un recubrimiento para tapar un sistema que está funcionando, que no tiene filtraciones y que vamos a proteger para que no se dañe y siga funcionando. Entonces, un mantenimiento es eso, es voy a mantener lo que ya tengo trabajando bien para que se extienda la vida útil de este sistema. Porque luego de repente decimos, pues puse un fibra de vidrio que me iba a durar como 5 años y entonces hay que darle mantenimiento con el 12 años, ¿no? Igual y me va a funcionar muy bien. Bueno, la garantía del de 12 años hay que ponerla con la cantidad completa, quitando, limpiando y preparando puntos críticos antes de colocarlo. Entonces, ahí a lo mejor lo que necesitamos es una sustitución de sistema, no un mantenimiento de lo que tenemos. Entonces, nada más ahí que estemos claros. Y para la parte de reparaciones, normalmente como tenemos productos asfálticos que están en la parte de abajo, en el concreto o donde esté instalado embarrado, pues vamos a utilizar nuestro primario, que es el hidroprimer, para colocarle encima. Normalmente esas reparaciones puntuales en los puntos críticos no vamos a llegar a hacerla con Fester Blanc o con algún acrílico. Se tiene que hacer con el producto de la misma naturaleza, en este caso el prefabricado. Entonces vamos a utilizar hidroprimer, que es el primario, y vamos a utilizar Festermid, o sea, el asfalto del Festermid en aquellas áreas que tienen condición cerrada o complicada de colocar, retiramos el asfalto y con eso hacemos los refuerzos de esas grietas o de esas bajadas, o colocamos nuevamente lienzos completos. Podemos hacer recortes y volver a colocar bien fundido, o sea, con el soplete bien colocado nuevamente nuestro manto prefabricado. Y ya que hicimos todo ese cierre, ahora sí, ya no hay paso de agua, ya está en buenas condiciones, ya está funcionando, ahora le voy a dar el mantenimiento. Ahora sí, le coloco toda mi capa de Fester Blanc para proteger ese sistema que funciona. Entonces, en la parte de los selladores, la verdad es que también son de los productos multiusos, así como el Festerbond, el sellador, el Supersil P o el FT101 o 201, son de nuestros productos de batalla para la parte de mantenimiento, sobre todo en esta temporada, que podemos resolver muchas situaciones puntuales con estos productos. Entonces, esto es en el caso de los prefabricados. Y para la parte del poliuretano, que es un sistema un poquito diferente, que es de alto desempeño, bueno, aquí vamos para la parte de mantenimientos, no hay de otra, o sea, tenemos que utilizar el mismo sistema, el mismo producto. Igual, y nos vamos a ahorrar algunas capas. ¿Cuáles? Pues las de la impermeabilización que viene haciendo el sistema. Pero toda la capa de desgaste que está expuesta y que es la que se va a ir deteriorando o desgastando, justo esa es la que vamos a sustituir. En este caso, vamos a utilizar los productos de Festersil que corresponden a la capa de desgaste nada más. Y les decía, no es que no queramos explicar el producto, pero cada uno de nuestros productos, ustedes que seguramente han compartido con nosotros en varios webinars o incluso en la parte de capacitación que tenemos por ahí en las diferentes redes sociales, habrán visto que cada producto podemos llegar tan profundo como ustedes lo necesiten. Entonces, en la parte de los sistemas, cada uno tiene sus particularidades y vienen muy, muy bien explicadas en un curso muy particular. Digo, si quisiéramos revisar esto puntualmente. Entonces, para la parte de mantenimiento, voy a usar mi Festersil. Y en la parte de reparaciones, no tengo de otra. Tengo que usar sistema igual, sistema de poliuretano. No puedo poner algo más débil en mis reparaciones. En la parte de los acrílicos o en la parte de los asfálticos, ¿puedo usar poliuretano? Sí, porque tiene un desempeño superior.
pero en la parte de los poliuretanos no puedo utilizar un sistema de un desempeño diferente al poliuretano. Tengo que estar en el mismo nivel de desempeño. Entonces aquí forzosamente tengo que usar el Super Seal P. Y en la parte de reparaciones, si hay algo estructural o alguna cosa que resanar, tenemos nuestros sistemas cementicios, nuestros productos cementicios que son reparadores, el CM201 y el 202, que son muy rápidos y podemos trabajar sobre estos de manera rápida. No tenemos que esperar 28 días a que frague y tenga la resistencia a mi concreto, sino que podemos trabajar con este. No es tanto que agarro mi mezclita de mortero con Festerbond y con ese reparo, no. Eso es esperarme 28 días para poder trabajar sobre él. Entonces, en este tipo de sistemas, si lo que necesito es rapidez, utilizo morteros de esta naturaleza, que una vez que endurezcan y fraguen, la cantidad de humedad es mínima, que puedo trabajar sobre ellos al día siguiente sin ningún problema. Entonces, estos son nuestros 3 sistemas a los que puedo darles mantenimiento, a los que les voy a dar mantenimiento de la forma en la que se los platiqué y que podemos hacer reparaciones puntuales en los 3. Hay que revisar los puntos críticos, los vamos a identificar ahí. Ángulos, juntas frías, o si tengo alguna base, algún soporte. En el caso de los poliuretanos, a lo mejor tengo antenas de esas que tienen los letreros altos, son soportes que como si fueran antenas están enterrados sobre nuestro concreto y hay que identificar. Entonces, podemos hacer reparaciones puntuales, podemos hacer reparaciones a lo mejor hasta un 30% de mi sistema si tengo esos daños. Más allá de ese 30%, habrá que revisar, habrá que sacar números y decir, ¿me conviene repararlo? O definitivamente mejor lo sustituyo por uno nuevo. Entonces, en ese caso, habrá que retirar el sistema y colocar el nuevo. Bueno, no sé si en esta parte tengan preguntas, dudas. Me encantaría ahora sí que tener la interacción con ustedes. Vamos a tratar de responder lo más posible. Bien, aquí dice, ¿el cementicio se puede usar en albercas o cisternas? Bueno, los cementicios, hablando, vamos a ponerle nombres. CR66, cisternas, claro que sí. Es para contacto con agua potable. Resolvemos esto en muros y en la parte baja, o sea, en el piso de nuestras cisternas. Es muy práctico, lo podemos poner con llana, con brocha y sí lo utilizamos. Albercas. Todo el elemento del contorno, sí lo podemos utilizar. Y en la parte de la base, habría que revisar y habrá que identificar bien cómo es que lo podemos colocar. ¿Por qué? Porque el CR66, por ejemplo, tiene la limitante de 25 metros cuadrados. Si yo tengo una extensión en piso en horizontal de más de 25 metros cuadrados, puede llegar a trabajar a la flexión, sobre todo en los elementos que tenemos en las alturas. En piso, con que la mecánica del suelo esté bien, no vamos a tener problema. Pero en la parte de alturas, en los edificios que de repente tenemos algunas albercas, si esto trabaja la flexión, va a haber una fractura. Un cementicio nunca va a ser más elongable que un acrílico, que un prefabricado, que un poliuretano. Entonces, necesitamos tener un sistema que trabaje a la flexión. Entonces, sí nos sirven los cementicios, en el caso de CR66. En el caso de los nano, son muy buenos en la parte de pisos, en la parte de muros, pero si lo tengo en una losa a la flexión, no es conveniente en la parte del piso poner un nano, porque es completamente rígido, va a trabajar con el concreto. No es una película continua que va a trabajar y va a estar tapando, no. Es una película que se hace y que va a penetrar en el concreto y que va a hacer es obturar mi concreto. Pero los elementos de concreto no tienen resistencia a la flexión. Tienen mucha resistencia a la compresión, pero a la flexión no. Entonces, el ser tan duros los hace que si hay algún movimiento mayor, pues lo que los contiene es el acero, pero la fractura se va a generar. Entonces puede haber paso de agua. Entonces nada más aguas con eso. Los cementicios sí son para albercas, sí son para cisternas. Nada más la parte de elementos horizontales, hay que cuidar los metros cuadrados que son y el lugar en donde los tenemos. Si los tenemos en alturas, aguas, porque trabajan a la flexión esos elementos
no nos vayan ahí a ocasionar algún problema. Si tenemos alguna otra, el sistema acrílico se puede aplicar sobre otro acrílico o se tiene que botar el que tiene. Bueno, sí se pueden dar mantenimientos. Al acrílico se le da mantenimiento justo con un sistema acrílico. Si yo tengo un daño de más del 30% y tengo ya comprometido mi sistema, que ya se metió el agua, está filtrando y puede ser que todo mi elemento esté húmedo, no es conveniente solamente taparlo, porque si yo nada más lo tapo con otro sistema acrílico, me va a hacer la barrera de vapor y entonces toda esa humedad que está abajo me va a empezar a bombar mi sistema y va a ser susceptible a que esas bombas se rompan o se dañen fácilmente y entonces de nada va a servir mi impermeabilización. Entonces ahí va a ser mejor retirar el sistema anterior, dejar que se oríe la losa y después colocar nuevamente mi sistema bien instalado, el acrílico nuevamente. Si yo no tengo daños más allá del 30% y no está comprometido el sistema, está todo deteriorado, pero está bien seco, no hay humedad, no me ha llovido, incluso abajo no tengo goteras, yo no necesito quitarlo, solamente necesito hacer una limpieza, reparar puntos críticos si hay algún daño y volver a instalarle una capa arriba para hacer mantenimiento. ¿Se puede aplicar el sistema acrílico sobre sistemas cementosos? Sí, tiene muy buena adherencia. Ahí habría que identificar cuál es la situación. Si yo tengo un sistema cementicio haciendo una impermeabilización en una cisterna, por ejemplo, mi cementicio puede tener contacto con agua potable y no tengo ningún problema. Tengo certificación para eso. Mi acrílico no. Entonces habrá que revisar por qué quiero pintar el acrílico. Si de repente tengo una impermeabilización con cementicio, pero por apariencia yo necesito ahí taparlo o hacer un anexo con acrílico, claro que sí, tiene muy buena adherencia y no tiene ningún problema. Se puede utilizar. Para las plantas de tratamiento, ¿sirven los cementicios? Estos llevan cloro y agua jabonosa. Bueno, tenemos otro tipo de sistemas impermeables que realmente son recubrimientos. Cuando ya tenemos cloro, ya el cloro es un químico y es un químico agresivo. Entonces necesitamos algo que nos lo soporte, que no nos lo dañe y que pueda seguir funcionando y durando. Entonces para esto tenemos un par de recubrimientos que lo utilizamos mucho en agua, en tratamiento de aguas, que es el Epoxine 500 y el Epoxine 510. Son recubrimientos epóxicos de alta resistencia química. Estos hacen una película vidriada, rígida. Entonces en muros no tengo problema. Si es de concreto, lo puedo meter directo. La restricción a veces es que tengo humedad en la superficie. Cuando tengo áreas cerradas y es difícil que le elimine la humedad, a veces para no arriesgar adherencia, colocamos un cementicio que va a tener muy buena adherencia, siempre y cuando no haya manto freático por el otro lado, ¿verdad? Pero puede ser el 66 o si hay manto freático, bueno, tenemos los 99. Y después para la resistencia química colocamos nuestra pintura, que es el recubrimiento. Entonces, sí se utilizan los cementicios, a lo mejor el jabón te lo tolera, pero ya el cloro no. O sea, sí nos tolera las cantidades de cloro que puede tener un agua potable, pero ya cuando tenemos un producto, una agua que es un agua de tratamiento de aguas, de residuos de industria y que vamos a tratar, ya no. Ya ahí tenemos que poner recubrimiento con resistencia química y también lo tenemos. Y con eso podemos recubrir nuestro impermeabilizante cementicio. Bueno, dice, buenos días, si ya impermeabilicé y ya hay filtraciones, ¿qué tipo de pruebas puedo hacer para detectar por dónde se filtra el agua? Bueno, esta parte va más al expertise de nosotros como profesionales de la parte de impermeabilización. La identificación la debemos de hacer previo a la impermeabilización, preferentemente, porque una vez que hicimos la impermeabilización pudimos haber tapado esa parte donde estaba la entrada de agua. Pero ¿qué es lo que debo de revisar? Si es una losa, puntos críticos, mis domos, mis juntas frías, la parte de la orilla donde me hace ángulo, hay que revisar que no haya alguna grieta, que si yo forré, que por la parte de atrás donde no tengo la impermeabilización no esté entrando agua y entrando por abajo de mi sistema la humedad. O sea, si yo ya forré
mi muro, tengo mi charola de impermeabilizante, pero el agua entra en mi tabique, yo no lo forré hacia un lado, sino que entra en mi tabique, penetra y puede entrar a mi losa por abajo del sistema, puede ser una entrada de agua. En ocasiones tenemos contornos donde tenemos algunas instalaciones que son para lámparas o para luz. A veces por esos cuadritos que dejamos sin tapar y sin impermeabilizar, son entrada directa de agua a una manguera y al rato por el enchufe nos está saliendo agua. Entonces hay que identificar qué tipo de elemento tenemos. Entonces el cuadrito de puntos críticos es voy y reviso si hay alguno de estos. Identifico ahí si hay una entrada de agua. Si la identifiqué y la puedo cerrar y ya se acabó, ya ganamos. Y si no, habrá que buscar más, porque a través del impermeabilizante difícilmente entra. Seguramente una entrada está en algún punto donde se va hacia abajo del sistema. Otro de los puntos que a veces encontramos es que las líneas de agua, o sea, puede llover y penetrar el agua hacia adentro, ¿no? O por el manto freático y subir por capilaridad a nuestro elemento. Pero el tercer punto por donde puede entrar el agua, a veces son nuestras líneas de agua. Esas líneas a veces no están bien selladas o tienen alguna fuga o ya están fracturadas en algunos inmuebles que son de muchos años, que de repente se mueven y ahí está entrando el agua y no vemos ni por dónde, pero el agua va directo, ¿no? Cierro la llave de agua porque hay humedad hasta aunque no llueva. Entonces, esos son los 3 puntos por donde pudiera entrar. Si el sistema impermeable es prefabricado y lo acabas de instalar, ahí, ¿qué tenemos que revisar? Todos los empalmes entre lienzo y lienzo hay que asegurar que tengan bien el cordón, que esté bien sellado y que haga la charola. Que en la parte de bajada de agua vaya hacia adentro de la tubería y que no haya pasado nadie o con zapatilla de aguja que haya perforado en algún punto o que alguien le haya dado un golpe o haya instalado una antena o haya colocado algo punzocortante arriba de nuestro sistema. Esa es la parte en donde a veces el prefabricado es más susceptible por lo suave que es y que a veces es menos notorio, ¿no? Porque entra y sale, pero debe de haber alguna huella. Entonces, eso es lo que debemos de revisar. Cuando ya impermeabilizamos y sigue entrando el agua, ahí, en esos puntos que te mencioné, en alguno de ellos debe de estar la entrada. No hay forma de que entre por otro. Y si no, llama a un experto de Fester, al que tengas más cerca. Seguramente van a poder dar un vistazo y echar un recorrido y con la experiencia que tienen pueden identificar de una forma más rápida qué es lo que está sucediendo. Si no lo llegaras a encontrar, ahí con nuestro correíto de Fester, mándame fotografías y las revisamos. La revisamos y vemos si podemos identificar junto contigo algo donde pudiera estar la entrada de agua. Bueno, se nos acabó por ahí el tiempo. Muchísimas gracias. Ahora sí que fue nuestro webinar final del año. Les agradezco mucho. No sin antes invitarlos a que visiten nuestras redes sociales. Ahí tenemos muchísimos cursos de lo que ustedes elijan. Pueden ahí comentarnos en nuestro correo de Fester, hacernos cualquier pregunta que tengan. Y pues yo me despido de ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo año.